Buenas tardes, hermanos. Siempre es es un gozo y también es una presión estar aquí al frente, no solo por recibir la mirada de todos ustedes, sino sobre todo por la presión de compartir realmente lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. Estamos iniciando lo que es el estudio del Catecismo Bautista. ¿Nos escuchan? ¿Así mejor? Ok. La primera pregunta, como ya algunos hermanos mencionaron, fue: ¿cuál es el propósito principal del hombre? La respuesta es glorificar a Dios y gozarnos en Él. La pregunta 2 es la siguiente: ¿qué regla nos ha dado Dios para poder glorificarle? Antes de ver la respuesta a esta pregunta, gracias. ¿Se escucha bien? Eso, gracias. Cuando estaba preparando el mensaje, me llamó la atención en primer lugar la pregunta. Y la pregunta en su formulación es muy interesante. Dice: ¿qué regla nos ha dado Dios? Y voy a detenerme primeramente en lo que dice en la palabra regla. ¿Por qué se habrá elegido esa palabra sobre otras? Una regla, pues normalmente la conocemos como ese instrumento rígido que nos sirve para hacer mediciones. Es un instrumento que nos sirve para orientarnos si estamos trazando una línea recta, para saber si estamos midiendo correctamente algo, si nos estamos alejando o no de algo. También una regla se entiende como un conjunto de normas, preceptos que deben ser observados, que deben ser acatados. Las leyes son un tipo de reglas. Los juegos tienen reglas. Conjunto de normas, ideas que los jugadores tienen que respetar, si es que quieren jugar de forma ordenada el juego. Pero también las reglas pueden ser entendidas como razones, como argumentos, pero sobre todo pautas de conducta. ¿Cómo nos vamos a ajustar? Siguiendo, si se fijan, son ideas que obviamente están relacionadas. Gracias, hermano. Cada una de estas ideas está relacionadas con una referencia, que es lo que se puede hacer, y un ajuste, una conformidad a la referencia. Me llamó la atención eso, y buscando dije, bueno, la Biblia dirá algo acerca de a qué debemos ajustarnos, qué es esa regla que debemos seguir. La respuesta es que sí. Está en 1 de Pedro 4:11. En esa porción de la Biblia, el apóstol nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y voy a detenerme en esa palabra conforme, porque esa palabra conforme es la palabra clave en este sentido. ¿A qué vamos a ajustar nuestra forma de hablar? ¿A qué vamos a ajustar nuestra conducta? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa regla a la cual debemos ajustarnos, y, siguiendo con la pregunta, para poder glorificar a Dios. Eso, si se fijan, vamos a sacar muchas ideas. Solamente estoy en la pregunta, ni siquiera he llegado a la respuesta. Y de entrada voy a decir lo siguiente: Dios ha dado ciertos lineamientos, ha dado pautas, ha dado reglas, principios, me gusta más la palabra, principios, para poder glorificarle como Él quiere, para que nuestra
adoración, nuestros actos que glorifiquen a Dios, sean aceptados por Él. El pastor en otras predicaciones ha puesto un ejemplo, y es un ejemplo muy simple, pero es un buen ejemplo. Él dice, si alguien hace algo para mí, una comida que no me gusta, él, como es muy atento, la va a comer. No estará muy contento, pero educadamente va a aceptar la comida. Bueno, Dios no va a aceptar una adoración que no se hace en sus términos. El hermano es muy atento, Dios es Dios. Dios en ese sentido ha dado pautas, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, sobre todo pautas muy claras, vestimenta de los sacerdotes, formas de hacer sacrificios. Eso es el Antiguo Testamento, pero también ha dado pautas en nuestro corazón que vamos a ver más adelante. La pregunta también nos dice lo siguiente: esto ha sido dado por Dios. La providencia de Dios se manifiesta en que Él nos ha dado un mensaje en el que nosotros podemos determinar qué le agrada a Él y qué no le agrada. Es parte de la providencia, su palabra, la palabra que tenemos, es parte de su providencia. En la palabra de Dios vemos algunos principios de cómo debemos adorar a Dios, como por ejemplo en el Salmo 51, 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. También en el Salmo 100, versículos 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En el primer versículo vemos la actitud del corazón. En el segundo versículo también vemos una actitud del corazón distinta, alegría. Y eso tiene que ver parte con el gozo. Si decimos, con relación a la primera pregunta del catecismo, que nuestro propósito es, uno de los propósitos es gozarnos en Dios, ese gozo debe estar manifestado en nuestra adoración. Por lo menos es lo que dice el salmista en el Salmo 100. ¿Cómo cantaba a Dios? Con alegría. Y él dice en un verbo imperativo: cantad, canten alegres a Dios, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Son pautas de cómo debemos tener esa adoración a Dios. Ok. Rafa, ¿podrías regresar a la respuesta, a la lámina donde viene la respuesta? Muchas gracias. Esta es la respuesta para los que están anotando o para los que tienen ya el folleto que se está repartiendo, que se va a proporcionar por 5 módicos pesos la siguiente semana. La respuesta que van a encontrar es, a la pregunta 2, la palabra de Dios contenida en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla de fe que nos instruye cómo podemos glorificar a Dios y gozarnos en Él. Esa sería nuestra respuesta. ¿Por qué era necesario que Dios hablara? ¿Acaso su creación no era suficiente testimonio para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de un ser con las características de nuestro Dios? La respuesta es que no. Efectivamente, la creación, nos dice Romanos 1:20, no nos deja excusa en cuanto a que existe un Dios, pero la creación ciertamente es insuficiente para determinar los atributos de ese Dios al que servimos, para determinar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Eso no lo podemos determinar con la creación. La creación me sirve para saber que hay un creador. Hay un argumento que se maneja mucho, que es el argumento del diseño. El mundo, los animales, los insectos, las plantas, los vemos y dice, bueno, parece que fueron creados por un diseño, y si existe un diseño, tuvo que haber existido un diseñador. Ese es el testimonio del mundo, de la creación.
pero no me dice fielmente, de forma tan clara, que ese creador es santo, que ese creador es todopoderoso, que ese creador es omnisciente, es eterno. Eso no queda tan claramente manifestado en la creación. Entonces, Dios, repito, en su providencia, se revela a sí mismo y revela su voluntad de una forma que podamos entenderlo. ¿Cómo se ha expresado esa palabra de Dios? Primeramente se ha expresado en forma de decretos. No me voy a meter al tema de decretos porque ese es un punto que se verá más adelante en el catecismo. Pero los decretos de Dios son decisiones que son expresadas por Dios y que convierten o crean algo. Voy a dejarlo de una manera muy sencilla esa definición. Repito, no es el tema. Se verá a profundidad más adelante cuando toquemos el punto de qué son los decretos de Dios. Solamente voy a dar dos ejemplos. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Recuerden, en este momento no existe el hombre. Dios hace un decreto, Dios dice algo y es hecho. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el ejército de ellos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Nuevamente, la palabra de Dios es un agente activo en la creación de este mundo, de lo que vemos. Es un agente transformador. En otras veces, en otras ocasiones, Dios ha hablado directamente a ciertas personas. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 4-5, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. David en este contexto tiene el deseo de crear un templo para Dios, y Dios le va a dar un mensaje por medio del profeta Natán. Dios habla con Natán y Natán habla con David. En el primer caso, Dios está hablando directamente con una persona. Pero este mismo ejemplo nos sirve para ver otro caso. ¿Cómo habla Dios también con las personas? Usando agentes humanos. En este caso, Natán fue un agente de Dios que el mensaje que le dio a David era palabra de Dios, era un mensaje de Dios. Y así fue reconocido y fue aceptado por David. David no tuvo duda de que esa palabra provenía de Dios. Entonces, tenemos los decretos, tenemos que Dios ha hablado directamente a personas, Dios ha hablado a las personas por conducto de otras personas, y tenemos el testimonio escrito de la palabra de Dios. Dice, y esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más, esta idea la vamos a ir desarrollando un poquito más. Dice en Deuteronomio 31, 24, 26, este es un ejemplo solamente. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, acuérdense, no tomen nota, Moisés escribió, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, tomad este libro, texto escrito, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Otro ejemplo, en Isaías 31:8, Dios hablando al profeta le dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Igualmente es un testigo en este caso contra el reino de Judá que se había rebelado contra Dios, que había desobedecido la ley de Dios. Entonces, tenemos un testimonio escrito. Entonces, decretos, hablando directamente, hablando a través de agentes humanos, testimonio escrito. Y de esta forma resulta más claro entender ese pasaje de Hebreos 1, versículo 1, cuando dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los posteriores días, así ha hablado Dios. Dios no se ha limitado a hablar de una sola forma. Su mensaje ha sido de múltiples maneras. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos un texto escrito. Esta regla a la cual debemos conformar nuestra conducta y que nos sirve de guía, de parámetro para saber la voluntad de Dios y determinar en nuestras vidas cuándo estamos alejándonos de la voluntad de Dios y cuándo estamos cerca de la voluntad de Dios. Llegando a este punto, surge otra pregunta, y es en la pregunta que voy a tratar de desarrollar un poquito más. ¿Cómo sé que este conjunto de libros es la palabra de Dios? Y aquí voy a dejar claro el propósito de este mensaje. Este mensaje, hermanos, esta pregunta y esta respuesta tiene por objeto fortalecer la fe de que lo que tenemos, de que la Biblia, el texto escrito que tenemos, es verdaderamente palabra de Dios. Dice Josh McDowell en un libro muy conocido por algunos de ustedes, y espero que lo conozcan la mayoría, se llama Evidencia que exige un veredicto. Dice que la Biblia es un libro singular, es decir, es un libro único, no tiene comparación con ningún otro libro. Dice él, es singular, es único en su traducción, ha sido el más traducido en las lenguas e idiomas del mundo. Es único o singular por su supervivencia, ha sido objeto de múltiples ataques, reiteradamente se ha pretendido destruir la palabra de Dios y ha sobrevivido. Es único en su influencia en otras literaturas. Por mencionar un ejemplo, simplemente El paraíso perdido de John Milton es un libro que se basa en la Biblia principalmente. Dice, es un libro único en su continuidad. Participaron, dice, más de 40 escritores de orígenes distintos. Tenemos gente culta creando escritos que después fueron incorporados. Moisés, Pablo, gente muy culta. Tenemos reyes, David, Salomón. Tenemos un médico como Lucas. Tenemos a un guardaespaldas, copero, Nehemías. Gente muy variada. Y lo que lo hace singular es que, a pesar de ser libros con distinto trasfondo histórico, personal, emocional, hay un mensaje, una línea continua de pensamiento en cada una de ellas. Y no puede ser de otra forma porque hay un autor intelectual, que es el Espíritu Santo. Lo que hace verdaderamente singular a la Biblia, lo que la hace verdaderamente única, distinta de cualquier otro libro, es que es un libro inspirado por Dios. Eso es lo verdaderamente importante y ese es el aspecto más trascendental que lo vamos a ver y estoy seguro que va a presentar unos problemas. Cuando lo estudié, me generó algunas preguntas eso. Trataré de ser lo más claro posible. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y tomen nota, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es creación humana. No hubo una persona que diga, voy a escribir un libro que se haga pasar por la palabra de Dios, no. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces surgen muchas preguntas. ¿Qué es esa inspiración? ¿Qué es la inspiración?
El Espíritu Santo no tomó una persona como si fuera un robot y le empezó a dictar y la persona estuvo escribiendo como mecanógrafo simplemente. No, no funcionó así. Dios mismo preparó a las personas, preparó las circunstancias históricas que vivieron, preparó los conocimientos que recibieron, las experiencias que vivieron y les dio una revelación. Y en su momento el Espíritu Santo preparó la conciencia de estas personas, les llevó a un momento en el que ellos empezaron a escribir, a redactar y de una forma sobrenatural dejaron un texto escrito. Digo sobrenatural porque fue con la inspiración del Espíritu Santo de esa obra. Esto es muy importante porque, y me voy a adelantar, la inspiración de los textos bíblicos es lo que nos va a permitir determinar si un libro es o no palabra de Dios. Vamos a ver eso. ¿Cómo se creó el Antiguo Testamento? ¿Cómo se creó el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que llegaron a nuestras manos? Primeramente me voy a ocupar del Antiguo Testamento. En Romanos 1, 3 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El contexto de esta pregunta es que Pablo en su epístola está diciendo, bueno, no es judío la persona que está circuncidada, contrario al conocimiento que generalmente pudiéramos tener. Dice, es judío el que es, en pocas palabras, circuncidado de corazón. El Hijo de Dios, ese es el verdadero judío. El pastor Tom en otras predicaciones ha abundado más acerca de este tema. Solamente es para poner en contexto la pregunta y la respuesta que se viene a continuación. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo judío fue receptor de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y como receptor que fueron ellos cuidaron esa palabra, la identificaron, y tomen nota de la palabra que usé, no dije seleccionaron, dije la identificaron, la preservaron y la guardaron. Estoy haciendo mucho hincapié en esa palabra de identificación porque tiene que ver con la inspiración, lo vamos a ver más claro todavía ahorita. Dice William Hendrickson: a los judíos y a ninguna otra nación les fue otorgado el privilegio, el alto honor de ser los custodios de los oráculos, la revelación de Dios. ¿Cumplieron los judíos este mandato, este cuidado? Sí. Hay dos testimonios acerca de esto. Primeramente, hay un cuadro. Así está bien, Rafa, creo que sí se alcanza a leer. Gracias. El Antiguo Testamento judío está dividido en 3 secciones. La primera parte es la ley o Torá. La ley se le conoce a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La segunda sección son los profetas. Josué. ¿Qué libros están en esta sección? Josué, Jueces, Samuel. Nota, ellos no dividen como nosotros primera y segunda de Samuel. Es Samuel. Reyes, lo mismo. No es primera y segunda de Reyes, es Reyes, pero el texto es el mismo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 libros de los profetas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. La última sección son las escrituras. Salmos, en primer lugar, Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras. Aquí se incluye el libro de Nehemías, Crónicas, igual,
no hay división de primera y segunda de Crónicas, es simplemente Crónicas. Esta es la división, estos son los libros que el pueblo judío reconoce como palabra de Dios. Primer libro Génesis, último libro Crónicas. Si ustedes ven el índice de sus Biblias, podrán ver que son los mismos libros. Tocaremos el tema de los apócrifos o deuterocanónicos en un momento. Ahorita llegaremos con ellos. Entonces tenemos como primer argumento, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, fue confiado al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel acepta esos libros como palabra inspirada de Dios. Primer argumento para tomarlos. Segundo argumento, Dios mismo reconoce esta clasificación. Y voy a ser más específico, el Señor Jesús reconoce esta clasificación. En Lucas 24, 27 y versículos 44 y 45 dice: y comenzando desde Moisés, Rafa, ¿puedes regresar la tabla, por favor? Gracias. El autor del Pentateuco fue Moisés, a él se le atribuye y se reconoce como el autor de esos primeros 5 libros. Regresando, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Posiblemente haya hecho alusión a los salmos solamente porque es el libro más extenso y más amplio de la última sección de las Escrituras. Sin embargo, hay otro testimonio todavía. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 50 y 51, dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel, el primer mártir, que se menciona en el libro de Génesis, hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Ese Zacarías que se menciona, se narra su muerte en el libro de Crónicas. Y si recuerdan la tabla, el Antiguo Testamento judío iniciaba con Génesis y terminaba con Crónicas. Entonces, en estos pasajes se está reconociendo, se le está dando la validez a esa clasificación de libros que tenemos actualmente nosotros identificados como Antiguo Testamento. Durante el periodo de Reforma, pues se dio un cisma, un movimiento religioso en el cual se separó un grupo disidente de la Iglesia de Roma. No vamos a profundizar en este momento acerca de las razones, las históricas, las causas doctrinales que dieron origen a ese cisma, pero llegamos al punto en el que la Iglesia de Roma, en respuesta a los libros que habían tomado los denominados protestantes, que son los que tenemos en nuestra Biblia, incluye a los libros deuterocanónicos o del segundo canon, también llamados como apócrifos. Más de 1000 años después del nacimiento de Cristo, la Iglesia de Roma incorpora esos libros. ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué no los tenemos nosotros? No los tenemos nosotros en primer lugar, y es la razón toral, porque no son libros inspirados por Dios.
El pueblo judío no los reconoció con ese carácter y no hay evidencia de que sean así. La iglesia de Roma lo que hizo fue decir: yo determino qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Y esa es una postura muy peligrosa. Decir ustedes qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Si yo escribiera algo y lo circulara, ustedes pueden decir: ¿eso no es de José? No. Hay pautas para identificar la palabra de Dios y las vamos a ver. Pero la iglesia se atribuye ella esa autoridad de decir: yo determino qué es la palabra de Dios. Y eso no es correcto. La iglesia no determina, y aquí quiero ser muy claro, no hubo un grupo de personas que dijeran: vamos a escoger, y voy a ser muy reiterativo con esto, no vamos a escoger qué queremos que sea la palabra de Dios. Como algunos piensan, para manipular a la gente, para poder engañar, no. Eran libros que fueron reconocidos por su carácter, por su autoridad. Se les reconocía una autoridad divina, se reconocía que esos libros eran distintos de cualquier otro. Su naturaleza espiritual, su inspiración, su carácter de inspiración, fue lo que determinó qué libros podían ser considerados palabra de Dios y qué no. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero lo que sí quiero ser enfático es la razón por la cual nosotros no consideramos los deuterocanónicos es porque no son inspirados. La iglesia lo hizo por razón de atribuirse un poder que no le corresponde. La iglesia católica romana lo hizo atribuyéndose un poder que no le corresponde, y por eso nosotros no los consideramos con esa misma autoridad que la Biblia. Libros del Nuevo Testamento. Aquí está más sencillo. Aquí realmente la iglesia de Roma y nosotros realmente no tenemos dudas. ¿Cómo es que se llegó a determinar, a reconocer estos libros? Pues en primer lugar, las cartas paulinas, los evangelios estaban circulando en las iglesias, ya las conocían, las iglesias los aceptaban, pero hubo tres factores que orillaron a decir: tenemos que determinar claramente qué libros pueden ser considerados en este momento histórico palabra de Dios. ¿Qué causas fueron esas? Primero surgió un hereje que se llamaba Marción. Esta persona rechazaba textos judíos, decía que solamente las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas eran palabra de Dios, lo demás no era. Había que determinar si era cierto lo que él decía. El emperador Diocleciano promulgó un edicto: si tenías un libro que se consideraba palabra de Dios, ibas a morir. Se castigaba con pena capital tener y leer, obviamente, un libro que fuera la palabra de Dios. Había que determinar por qué libros vale la pena morir. Si hay un libro que no es palabra de Dios, ¿por qué vas a morir por ese libro? Hay que tener una certeza para poder dar testimonio con nuestras vidas en ese caso. Hubo una corriente filosófica que ya desde el Evangelio, desde las epístolas de Juan se mencionan, los gnósticos. El movimiento gnóstico hacía referencia a que había un cierto saber secreto. No, mira, la palabra de Dios fue solamente dada a ciertos elegidos. No, había que parar ese tipo de herejías, de pensamientos erróneos. Y aquí había que determinar claramente qué libros se podían aceptar. Hubo dos sínodos. El primer sínodo fue el sínodo de Hipona en el año 393. Y el segundo sínodo, donde se ratifica lo ya determinado, los 27 libros que ahora conocemos como Nuevo Testamento, fue el sínodo de Cartago, o concilio de Cartago. Ahí es donde se reúnen líderes de la iglesia y dicen, habiendo llegado a un consenso, reconociendo los atributos de la palabra de Dios, dicen, son estos 27. Ahora, ¿qué atributos son esos?
En este punto voy a hacer mención a lo que se conoce como el canon. Y es muy curioso porque la palabra canon significa caña, pero es una caña para medir y las cañas normalmente son rectas. Era la regla de la antigüedad. ¿Qué parámetro, qué regla vamos a utilizar para determinar si un libro es palabra de Dios? Se contestaba con ciertas preguntas. ¿Este libro es autoritativo? ¿Se ve que realmente Dios habla a través de ese libro? Este fue el punto que a mí me llamó más la atención. La palabra de Dios es por naturaleza espiritual. Así está escrita, plasmada por escrito, así esté dicho en un idioma humano, el mensaje es un mensaje de Dios. Su naturaleza es espiritual, Dios es espíritu. ¿Quiénes reconocen y quiénes reconocieron la palabra de Dios? Personas que tenían el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla al creyente y le hace reconocer la palabra de Dios. Esto no es extraño, la misma Biblia lo dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, eso es algo que acabo de recordar, no viene en la pantalla, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 10, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, al oír la voz, reconocen al emisor de la voz, reconocen que la palabra es de Dios. No solamente reconocen el mensaje, reconocen quién lo dice. Reconocen que la palabra de Dios. Y eso es muy difícil de entender para una persona que no es hija de Dios. Es muy espiritual este punto. Segundo punto, ¿es un libro profético? Aquí hay dos puntos. Profético en el sentido de, fue escrito por una persona que se reconoce como varón de Dios. Y dos, lo que él dijo, sobre todo textos proféticos, que hay mucha profecía en la Biblia, prácticamente toda la Biblia tiene profecía de alguna u otra forma, ¿se ha cumplido? La misma Biblia da esa regla. Si un profeta da una profecía y esta no se cumple, ¿es un profeta de Dios? No, Dios no habló por boca de ese profeta. El sello de Dios es que lo que Él dice se cumple. E históricamente ha habido múltiples profecías que se han cumplido al pie de la letra. Simplemente, y me estoy quedando corto, pero simplemente en la crucifixión de Cristo, por lo menos, si es un número bajo, yo lo sé, 20 profecías se cumplieron. Es profecías que se dijeron cientos, si no es que miles de años antes de que sucediera el evento, y se cumplieron. El sello profético es uno de los sellos de garantía de Dios, sobre todo para el no creyente. Estos libros fueron recibidos, leídos y usados como si fueran realmente palabra de Dios. En este caso hay un ejemplo que es el de Lucas 4, 16 y 19. El Señor Jesús está leyendo un pasaje de Isaías en una sinagoga. Un pasaje que se refiere a Él. Obviamente, si está leyendo Isaías, se está reconociendo y se está dando autoridad al propio libro de Isaías. La Biblia reconoce muchos de los libros, la Biblia se autorreconoce en muchos de sus libros. La Biblia misma determina qué libros son considerados palabra de Dios. Les he dado algunos ejemplos, pero hay muchos más. Ahí a veces sugiero algunos libros, y yo aquí sugiero dos libros. Uno es el de Evidencia que exige un veredicto, otro es el libro de Teología Sistemática de Grudem. Es un libro que el pastor Tom también ha recomendado, es un libro muy bueno y pueden encontrar mucho material de él. Abunda sobre mucha información al respecto.
Toda esta información, hermanos, nos sirve para determinar que la palabra escrita que tenemos es palabra de Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dignos de confianza y de ser aceptados por palabra de Dios. Si es palabra de Dios, por naturaleza tienen una cualidad y es la inerrancia, espero haberlo dicho bien, es decir, que no contiene errores. La Biblia es la autoridad de la iglesia. La iglesia no tiene autoridad, y ese es un punto importante, no tiene la autoridad para decir qué es y qué no es palabra de Dios. Eso ya quedó definido, eso está aceptado, eso lo reconoce el creyente, porque el creyente tiene el Espíritu de Dios que le dice qué es palabra de Dios. Y bueno, al punto, la palabra de Dios es espiritual. Me enfoqué en este tiempo en la primera parte, la palabra de Dios, si se fijan. No me enfoqué tanto en la segunda parte de la respuesta, que dice que es la única regla de fe que nos instruye cómo podemos glorificar a Dios y gozarnos en Él. Es la única regla, eso sí, eso sí quiero dejarlo claro. Una de las máximas del movimiento de reforma fue sola fide, sola scripta, bueno, solo la escritura, solo aceptamos la escritura como palabra de Dios, no aceptamos la tradición. Incluso Cristo mismo luchó mucho contra las tradiciones, solamente aceptamos la escritura, el texto escrito, como revelación de Dios. No abundo mucho sobre que nos instruye cómo podemos glorificar a Dios y gozarnos en Él, porque eso lo vimos con el hermano Félix el domingo pasado. Solamente voy a mencionar algunos versículos. ¿Cómo nos dice la Biblia que podemos glorificar a Dios? Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es solo un versículo. Gozarnos en Dios. Salmo 37:4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 89:6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y la respuesta es: nadie. Y por eso se lee, y por eso solo hecho, Él es digno de recibir nuestra adoración, de recibir toda gloria, y siendo Él como es, bueno, santo, amoroso, podemos gozarnos en Él. Espero, hermanos, que este breve tiempo haya servido para fortalecer su fe en la palabra que tenemos en Dios. Espero haber ayudado a que tengan ustedes argumentos para que si en algún momento alguien les pregunta ¿cómo sabes que la Biblia es palabra de Dios?, puedan dar alguna respuesta. Les invito a que estudien la palabra de Dios y a que estudien textos que les ayuden a fortalecer su fe, pero sobre todo, pues alimentarse de la palabra de Dios, que para eso fue proporcionada. Voy a dejar el tiempo en este caso al pastor y pues muchas gracias, hermanos.